Lo más triste de Social Empires no es que cerrara, es que mucha gente se enteró tarde. Muchísimo más tarde. El día que quiso volver a su infancia, buscó el juego en Facebook y descubrió que su reino ya no existía. Y ojo, porque la explicación fácil está mal. No fue solo porque había hackers, no fue porque Flash murió, y tampoco fue porque era otro jueguito más de Facebook. Social Empires fue el primer gran hit de Social Point, sí, pero también fue el juego que le enseñó a la empresa que el futuro estaba en otro lugar. Hoy vamos a ver cómo nació, por qué se volvió una obsesión para tanta gente, cuándo empezó a morir de verdad, cuál fue su final oficialmente comprobable y por qué, incluso ahora, sigue habiendo fans intentando traerlo de vuelta. Porque entender qué pasó con Social Empires es entender también cómo murió toda una era de Internet. Social Point nace en Barcelona en 2008. Antes de Social Empires ya había hecho varios juegos sociales. Tenían usuarios, sí, pero el gran golpe todavía no existía. Entonces hacen una apuesta rara para su época: meter un RTS medieval dentro de Facebook. Hoy eso no suena tan raro. En 2011 sí lo era. Mientras mucha gente asociaba Facebook Gaming con granjitas, clics y minijuegos casuales, Social Empires te soltaba madera, oro, piedra, aldeas, cuarteles, defensa, trolls, barcos, ataques y estrategia en tiempo real. No era solo decorar, era construir para pelear, y pelear para presumir. En marzo de 2011, Adweek ya lo trataba como una rareza estratégica en Facebook y le atribuía más de 800.000 usuarios mensuales y casi 109.000 diarios. Eso ya no era curiosidad, eso ya era un fenómeno. Y esa es la primera clave. Social Empires no entró a Facebook intentando parecerse a todo lo demás. Entró intentando parecer más grande de lo que Facebook solía ofrecer. Pero lo que hizo especial a Social Empires no fue solo la temática medieval, fue la mezcla. Entrabas porque era fácil de entender: casas, recursos, cuarteles, defensa. Todo eso lo captabas rápido, pero te quedabas por lo otro: los héroes, los dragones, los ataques a otros jugadores, las bases imposibles, el deseo absurdo pero potentísimo de tener el mejor reino del grupo. Y ahí Social Point había tocado algo importantísimo: la competencia social. Años después, Horacio Martos explicaría la filosofía del estudio con una idea muy simple. Primero la retención, luego la monetización. Y la gasolina real de un juego longevo era la competencia. Social Empires ya hacía eso antes de que lo explicaran con palabras. No jugabas solo contra trolls, jugabas contra tus amigos, contra tu primo, contra el que siempre tenía un dragón más fuerte, contra el pesado que llevaba semanas presumiendo su base. Por eso la nostalgia aquí pega tan duro. Cuando lees comentarios de jugadores años después, no ves gente diciendo extraño el menú. Ves cosas muchísimo más concretas, gente recordando cómo intentaba destruir la base del primo. Gente pidiendo que vuelva porque ese juego era su infancia. Gente hablando de sus dragones como si siguieran existiendo. Eso no pasa con cualquier juego, y además el juego seguía creciendo. Un reporte de 2012 que citaba AppData hablaba de un salto desde 890.000 usuarios diarios en enero hasta un pico de 1,3 millones. O sea, Social Empires no solo era recordado, estaba vivo, muy vivo, y justo ahí empieza el problema. Porque mientras Social Empires aprendía a engancharte, el suelo debajo de Facebook Gaming ya se estaba moviendo. El gran boom de juegos en Facebook se frenó en 2011. El número absoluto de jugadores prácticamente se estancó. Como porcentaje del total de usuarios de Facebook, el gaming perdió peso. Y encima adquirir nuevos jugadores se volvió mucho más caro. Hay análisis de la época que hablan de costes de adquisición al menos duplicados. Traducido al idioma real, menos crecimiento orgánico, menos magia viral, más competencia, más presión por retener, más presión por monetizar. Y Social Point lo vio antes que mucha gente. En 2012, TechCrunch ya llamaba a Social Empires el primer gran hit de la empresa. Pero ese mismo texto dejaba caer lo importante. Social Point ya estaba empujando Social Empires y Social Wars hacia iOS. Es decir, el futuro ya no era solo Facebook. En 2013, con el lanzamiento móvil de Dragon City, la empresa hablaba de más de 38 millones de jugadores al mes en sus juegos. En 2014, TechCrunch ya hablaba de 50 millones de MAU y 100 millones de descargas, mientras Social Point empezaba a usar otro vocabulario. Más. Mobile Action Social Strategy. Eso ya no olía a Facebook clásico. Eso olía a futuro móvil. Y en 2017 llega la confirmación definitiva.
Take-Two compra Social Point por $250 millones más earn-outs. ¿Y cuál es el dato realmente brutal? Que para entonces 90% de sus ingresos ya venían del móvil y Dragon City con Monster Legends sumaban más de 180 millones de descargas. Ahí está el plot twist. Social Empires no fue un fracaso, Social Empires fue un escalón. Fue el juego que ayudó a enseñarle a Social Point dónde estaba el negocio de verdad. La comunidad seguía viendo un reino medieval en Facebook. La empresa ya estaba viendo una autopista hacia el móvil. Y eso no mata un juego de golpe. Pero sí empieza a dejarlo sin futuro. Y entonces llegamos al mito más repetido: lo mataron los hackers. ¿Había hacks? Sí. ¿La comunidad habla muchísimo de cheat engine, exploits y trampas? También. ¿Eso está muy metido en la memoria del juego? Sin duda. Pero una cosa es que esa narrativa viva en la comunidad y otra muy distinta es tener una fuente sólida que lo confirme como causa oficial del cierre. Y eso no aparece. Lo que sí está documentado es esto. Facebook Gaming se endureció. La empresa pivotó fuerte al móvil. Social Empires dejó de ser estratégico. Y aquí viene otra corrección importante. Mucha gente mezcla todo esto con la muerte de Flash. Pero Adobe cortó el soporte oficial de Flash a fines de 2020 y bloqueó el contenido en 2021. En cambio, el aviso oficial comprobable de Social Empires diciendo que ya no estaba disponible en servidor apareció el 26 de abril de 2018. O sea, no encaja culpar a Flash como causa original. Y leer ese post hoy pega durísimo. Más de 2.6 mil reacciones. Más de 1.1 mil comentarios. Gente diciendo que era su infancia. Gente preguntando qué pasaba con el dinero que había gastado. Gente contando que volvió años después solo para descubrir que construir ese reino ya era un recuerdo triste. Eso es lo más cruel de esta historia. Para la empresa era un juego viejo. Para muchísimos jugadores seguía siendo un lugar. Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿De verdad está muerto? Oficialmente sí. Social Empires no volvió como producto oficial. Pero culturalmente no tanto. Porque cuando un juego desaparece y aún así la gente sigue intentando reconstruirlo, deja de ser solo un juego. Se convierte en memoria colectiva. Por un lado existe Social Emperors, un proyecto de preservación en GitHub que sigue activo y que todavía publicó una alfa en septiembre de 2025. No es un regreso mainstream, es arqueología digital, es gente negándose a que el juego se pierda del todo. Y por el otro lado está Social Kingdoms. Según su propia web, el proyecto nació en 2020 desde la comunidad con la idea de traer de vuelta Social Empires. En 2022 hablaron con Social Point y la idea evolucionó. Ya no un remake oficial, sino un sucesor espiritual con identidad propia, manteniendo la esencia de RTS social medieval, pero adaptado al presente. Y ese detalle importa muchísimo. Porque la actualidad de Social Empires no está en un servidor oficial, está en la necesidad de recrear lo que ese juego hacía sentir. Así que, ¿qué pasó con Social Empires? Nació como una apuesta rara dentro de Facebook. Brilló porque mezcló construcción, competencia y vida social en el momento perfecto. Empezó a morir cuando el ecosistema de Facebook dejó de ser la mina de oro y Social Point encontró un futuro mucho más grande en el móvil y, al menos de forma pública y comprobable, quedó fuera en 2018. Pero su legado no murió. Sigue vivo en la nostalgia, en la preservación y en los intentos de crearle un heredero. Porque Social Empires nunca fue solo un juego de Facebook, fue una rutina, una rivalidad y para mucha gente un pedazo de infancia. Y si quieres seguir con esta época perdida de Internet, el siguiente video lógico es ¿qué pasó con Social Wars? Porque ahí se ve el mismo patrón, pero todavía más claro.